La unidad de esta clase es comprender el rol de los sistemas nervioso y endocrino en las respuestas adaptativas del organismo frente a los cambios en sus estados de equilibrio. El control endocrino de la homeostasis se relaciona como el sistema nervioso y también el sistema endocrino va a controlar diferentes procesos que van a ocurrir y que deben ser regulados. Si comenzamos con el control endocrino, vamos a decir que el sistema endocrino regula la mantención de la homeostasis del organismo y está compuesto por glándulas tanto de tipo endocrina como también por tejidos productores de hormonas. Las hormonas son moléculas orgánicas que viajan por la sangre a través de todo el organismo, pero ejercen su efecto solo sobre ciertos tipos celulares que reciben el nombre de células blanco o células dianas. Pero, ¿cómo es posible que las hormonas sean tan precisas en la identificación de las células sobre las que actúan? Bueno, esto ocurre porque las células blanco presentan proteínas receptoras que se unen solo a hormonas específicas, como si fuesen la llave a una cerradura. La unión de la hormona con el receptor desencadena la modificación de la actividad celular y por tanto los cambios en el funcionamiento del organismo. La sensibilidad de las células blancos a una hormona específica depende de la abundancia de los receptores que tenga. Por lo tanto, el control de la cantidad de receptores también va a permitir regular los efectos de las hormonas. En este caso vamos a encontrar distintos tipos de regulación. Una denominada como regulación positiva, la cual se va a dar cuando hay una baja cantidad de una hormona circulante y las células blanco, por lo tanto, van a incrementar la síntesis o producción de las hormonas receptoras. Y por otro, la regulación negativa, la cual se va a producir en situación contraria, es decir, al haber una alta cantidad de hormonas circulantes, esta tipo de regulación lo que va a proponer, ¿cierto?, es disminuir la síntesis de estas proteínas receptoras. Por ejemplo, acá tenemos la regulación realizada por retroalimentación negativa. Tenemos el hipotálamo, ¿cierto?, que detecta si la concentración de una hormona en la sangre aumenta o disminuye por sobre los niveles normales. En este caso, vamos a ver que disminuye la secreción de los factores liberadores, por ejemplo, si hay un aumento. La adenohipófisis disminuye, por lo tanto, la producción de hormonas estimulantes para una determinada glándula, por lo que la glándula va a disminuir la producción de hormonas. En este caso, por ejemplo, vemos que la tiroides secretó un nivel, ¿cierto?, de hormona muy alto, por lo que estos grandes niveles de hormonales, ¿cierto?, son detectados por el hipotálamo, por lo tanto va a comenzar a disminuir la liberación de factores liberadores hacia la adenohipófisis para decirle, ya, entonces, como estoy liberándote menos factor liberador, tú va a tener que comenzar a producir menos hormonas estimulantes para esa glándula, por lo que se va a comenzar a disminuir la producción de la hormona estimulante, por lo tanto el órgano o la glándula va a comenzar a disminuir la producción de esta hormona. Eso sería un mecanismo, ¿cierto?, regulador, en este caso negativo, es decir, en un momento que aumentan las concentraciones de determinada hormona, gracias a este mecanismo de retroalimentación va a producir lo que es la inhibición para que se pueda detener la formación de estas hormonas. Acá, por ejemplo, tenemos una célula que es la célula productora, ¿cierto?, de una hormona. Estas hormonas van a viajar a través del torrente sanguíneo y se van a dirigir hacia células específicas, es decir, van a actuar solamente en aquellas células que posean los receptores específicos para ellas. En este caso, como tenía forma circular, por ejemplo, se esquematiza que los receptores van a tener la misma forma. Acá tenemos una imagen de las principales glándulas, ¿cierto?, del sistema endocrino. Tenemos la presencia del hipotálamo, de la hipófisis, de la glándula pineal, en este caso que está arriba, ¿cierto?, que es la secretora de la melatonina. En el caso del hipotálamo, recordemos que todas estas hormonas que son hormonas productoras, ¿cierto?, o estimulantes. Tenemos la hipófisis, tenemos la glándula paratiroide, que se encuentra en la cara, ¿cierto?, posterior de la glándula tiroide y libera la hormona paratoidea.
Tenemos acá nuevamente la glándula tiroides, ¿cierto? Como liberación de la tiroxina, la triotironina y la calcitonina. Tenemos el timo, que se atrofia, ¿cierto?, en edad adulta. Tenemos en el caso del tracto digestivo, ¿cierto?, numerosas hormonas como la gastrina, que se produce principalmente para la formación de los jugos gástricos. Tenemos el corazón con su hormona como el péptido natriurético astrial, ANP. Tenemos las glándulas suprarrenales que están en la porción superior de los riñones, que van a liberar, en el caso de la corteza, cortisol, aldosterona y andrógeno. Y en el caso de la médula, ¿cierto?, lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos el riñón con la hormona eritropoyética y la calcitriol, ¿cierto?, renina. Tenemos en el caso del páncreas, los islotes pancreáticos. Tenemos acá la grasa que también libera hormona, que es la leptina. Tenemos los testículos, liberadores, ¿cierto?, principalmente de la testosterona y algunos andrógenos. Y tenemos los ovarios, liberadores, ¿cierto?, de estrógenos, prostaglandinas, inhibina y también la relaxina. Cada uno de ellos va a cumplir diferentes funciones, pero lo importante es que siempre el hipotálamo es el que va a regular, ¿cierto?, la función de la hipófisis, y de ahí va a comenzar la regulación de cada uno de los órganos, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Recordemos que de forma positiva significa que como hay un descenso de la concentración de estas hormonas, el sistema endocrino lo que hace es aumentar la producción de hormona estimulante. En el caso de que exista un aumento en la concentración, detecta este aumento, por lo tanto comienza a inhibir o a bajar la liberación de hormonas que vayan produciendo, ¿cierto?, estimulando la producción de la misma hormona que está aumentando.